Bolívar, donde me fui entonces especializando en psicología ambiental. Hasta hace unos meses éramos 5 o 6 venezolanos, no soy la única que está trabajando en forma activa en una universidad de psicología ambiental, en la universidad, lamentablemente. Y bueno, con los años me fui a hacer otra maestría y bueno, así poquito a poco, pues me quedé también un doctorado de servicio aquí en arquitectura, pero toda mi línea de investigación en psicología ambiental. Entonces, en el área de docencia, pues yo me he dedicado al pregrado y al posgrado a dedicar psicología ambiental, en pregrado como materia electiva y en posgrado también como electiva, pero también he tenido que desarrollar y he ido aprendiendo proyectando clases en metodologías. Y yo he dado unas metodologías donde son introductorias, precisamente para que uno muy parecido a esto, en la materia de desarrollo ambiente, donde son profesionales de diferentes áreas y tenemos que ayudar a entrar, pero uno va como que, digamos, como detectando puntos clave. Y me he ido, pues, cada vez acercando más a la educación. Y termino que todo lo que hago en psicología tenemos que aplicarlo de alguna manera para la educación ambiental. Y entonces, claro, de ahí surgieron toda esta serie de temas que se empiezan a tratar. Me he centrado, por supuesto, a nivel universitario, porque soy profesora de educación inclusiva y lo que tengo enfrente a mí pues, son muchachos en formación, ¿no? Entonces, los temas de actitudes, valores, enseñanza de valores o cambio de valores, comportamiento, cambio de comportamiento, formación de hábitos, a todos esos temas. Y de ahí es que llego yo entonces a este trabajo. Y este es un trabajo que conjuga un poco ese interés mío pues, de ver qué es lo que está sucediendo con nuestros muchachos. Este fue mi trabajo de tesis, un poco más que de tesis, porque en realidad era un trabajo que ya había comenzado antes y después lo amplié, lo convertí en tesis doctoral y en el trabajo de ascenso, ¿no? Me voy a centrar más que a explicar todos los resultados, porque este trabajo de verdad tiene una base de datos muy fuerte, muy grande, un poco qué fue lo que hice, cómo llegué, cuál fue el interés de estudiarlo, ¿no? Entonces vamos a ver el índice general, los fundamentos generales de cómo se llegó aquí, las teorías que sustentan esta investigación y los componentes básicos que utilizamos. Luego le damos un vistazo pues, a lo que son los resultados, ¿no? En temas de planteamiento del problema, pues para el momento en realidad en varios años, pues se viene hablando en las universidades mucho, se llama mucho de tratar, digamos, no es que llaman la atención, se estaban tratando de llamarle la atención a los estudiantes y de despertarles pues cada vez más esa problemática que tenemos a nivel mundial, tanto nacional, local como internacional, con el ambiente. Tenemos la preocupación fuerte de que nosotros como universidades públicas, que somos una universidad pública, tenemos la obligación de educar en el tema ambiental, ¿no? En el tema del desarrollo sustentable, es parte, digamos, de nuestra ética, debe ser lo menos trabajar en eso. Y por otro lado, tenemos también la visión o de la preocupación de que se están haciendo muchos trabajos solos. No es que la universidad, cuando yo hablo en el caso de la mía, pues la Simón Bolívar, no haya hecho nada, ¿no? Cuando nosotros hicimos una revisión, tenemos casi 300 trabajos entre investigaciones, intervenciones, trabajo de los muchachos de pregrado, de tratar de hacer cosas ambientales, pero no logran, o sea, como caer todos en un sistema, que es lo que queremos hablar hoy en día de universidad sustentable. Entonces, bueno, yo decidí abordar este tema y entré con estos dos objetivos. Vamos a ver cómo nos están llegando los muchachos a nuestra tema. ¿Qué tipo de estudiantes nos están llegando a nosotros en términos proambientales? No en términos académicos, de formación o no. En términos de qué significa ser un proambiental, o sea, ser proambiental o tener conductas proambientales, cómo nos están llegando. Y vamos a ver cómo nos están saliendo con lo que tenemos mucho hasta ahora. No con una intervención, sino realmente ver lo que estamos produciendo, ¿no? De ahí que entonces, cuando pueden ver ahí que los objetivos eran describir cómo entran, cómo salen, y además comparar si había habido, determinar si había algún efecto en lo que son esos años de formación universitaria, ¿no? O sea, en lo que son los años, no tanto de la formación académica, sino de la formación como ser humano. O sea, yo en esos años que he vivido 4, 5, 7 años en una universidad, ¿cómo salgo? ¿No? Y sabemos que esos son los años en que el muchacho está más centrado en formarse como profesional. Entonces de ahí, bueno, ¿qué tenía yo como antecedentes, digamos, ¿no? Para decidir cuál era la teoría, en base a qué teoría iba a trabajar? Bueno, yo conocía bien pues los estudios de actitudes, los primeros estudios de actitudes ambientales de Malone y Ward, que son quizás los pioneros en términos incluso de tratar de buscar indicadores que
como pueden ver, pues data del año 73. Están los trabajos de Douglas y Van Leer, eso es del 78, pero después han seguido trabajando en eso, que es lo que se llama el nuevo paradigma ambiental, que ellos son unos sociólogos. Y luego está todos los trabajos que se hicieron, todos los planteamientos políticos del Club de Roma. De ahí que, bueno, como les digo, caigo en esta preocupación de cómo se forma y cómo cambiamos, cómo podemos llegar a cambiar el comportamiento. Yo entonces seleccioné, hice primero que nada, bueno, ya conocía la teoría, porque no es uno parte de la nada, uno ya viene con años de formación y uno más o menos sabe lo que se está haciendo, y seleccioné una teoría específica, pero hice una revisión de lo que se venía haciendo. Hay unos trabajos muy interesantes, hay un par de artículos muy interesantes que siempre en todas las disciplinas se consiguen de alguien que ya ha hecho una revisión bibliográfica amplia, ¿no? Y entonces hay un trabajo, el trabajo de un autor que se llama Kurz, que dice que hay 4 grandes enfoques que se han trabajado desde la psicología ambiental. Y perdón, déjenme hacer un paréntesis. ¿Qué hacemos los psicólogos ambientales? Pues estudiamos la relación del comportamiento humano en relación al ambiente físico, pero desde la perspectiva psicológica. O sea, el sociólogo ambiental lo hace desde la perspectiva de la sociología, nosotros lo hacemos desde la perspectiva de las teorías psicológicas. Y para nosotros ambiente, cuando yo hablo de ambiente o un psicólogo ambiental habla de ambiente, estamos hablando de ambiente físico, sea natural o sea construido. O sea, cualquier punto en el continuo entre lo natural y lo construido. Y no es que desechamos el ambiente social, sino que para nosotros el ambiente social forma parte o se da dentro de un ambiente físico. Entonces nuestro enfoque de estudio es cómo utilizamos, qué hacemos con nuestro ambiente físico. Bien, entonces desde el curso había resumido, tomando pues que los estudios se habían trabajado desde estas 4 perspectivas que ustedes ven aquí, ¿no? Racional económico, dilemas sociales, actitudes y conducta, y conductual aplicado, ¿no? Ya en paralelo, digamos, de todos estos enfoques, se venía dando en psicología una secuencia y varias personas que estaban tratando de entender cómo se formaba el comportamiento humano. Partiendo de aquel primer enfoque, aquel primer cuadrito que ven arriba, que en psicología social y en psicología en general se hablaba de que el conocimiento ambiental impactaba la actitud y la actitud del comportamiento. Era una explicación muy lineal, que no estaba dando resultados. O sea, realmente se demostraba, eso era lo que empezaron a decir los psicólogos, y cuando empezaron a hacer los estudios vieron que no daba. No toda actitud, no todo comportamiento estaba explicado por las actitudes, ¿no? Y de ahí se fueron, ahí nada más lo que les estoy poniendo son unos gráficos para mostrar los varios modelos que se fueron dando, ¿no? Históricamente, o sea, de varios autores. Entonces hay otros autores que son Billy y Hebreo, que hacen un resumen en donde ellos señalan todas estas listas de teorías que ven, ¿no? Ellos dicen que en los estudios de psicología ambiental, el uso del ambiente, los estudios de nuestra relación, interrelación con el ambiente físico, pues se ha trabajado ya a través de todas esas teorías psicológicas que ustedes ven ahí señaladas, ¿no? O sea, en pocas palabras lo que están diciendo, señores, todos los abordajes son necesarios, todos nos dejan algo, todos nos están dando conocimiento. Todo depende del interés que tengan. Hay psicólogos, personas de psicología ambiental que les interesa el tema de la motivación, otros que les interesa, porque su línea de investigación es la personalidad, y pues se enfocan. Eso sencillamente nos dice que, bueno, que yo también tenía que escoger uno, ¿no? Porque me han dicho, bueno, todas han trabajado y todas son válidas. Claro, hay teorías que han demostrado ser como más, dar resultados como más claros, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy simple, el conductismo no ha resultado muy práctico como teoría y como planteamiento para modificar conductas ambientales. Hay un problema ahí de que se hacen trabajos conductistas, trabajos donde se aplicando el castigo y el premio y tal, y no resulta. O sea, los resultados son a corto plazo, pero se desaparecen el producto, ¿no? O sea, en términos ambientales, pues ya tenemos muchos resultados, digamos, toda teoría ha dado sus resultados positivos o negativos según el área que se da. Entonces, yo ya venía trabajando y con eso estaba buscando, digamos, un poco los enfoques, justificando la que yo quería trabajar, que es la teoría de Fishman y Ackman y Fishman, ¿no? La teoría de la acción razonable y la acción planeada. Esta teoría, que ellos también, estos son dos autores, Ackman y Fishman, que desde los años 80 plantean de que el ser humano es un ser en principio racional
y que su comportamiento, lo primero que ellos señalan, y lo primero que, digamos, porque en ese momento había como mucha polémica, es que la conducta no está determinada solo por la actitud, ¿no? Y tampoco solo por la norma, sino antes que nada está determinada por la intención. Ese es un nexo que al principio en psicología no se consideraba, pero que resultó ser muy importante. Porque en muchos estudios de psicología se buscaba estudiar la conducta y relacionarla con la variable antecedente. Y entonces no daban los resultados. ¿Qué pasa? La intención, la gente puede tener muy buenas intenciones, pero a lo mejor la conducta que medíamos no era la correcta, ¿no? Porque, un ejemplo simple, yo puedo tener muy buenas intenciones de tener el frente de mi casa limpio, ¿no? Pero eso no significa que vengan a medir, si vienen a hacer una medición y que esté barriendo por el frente de mi casa. O sea, las conductas asociadas a una intención son muy variadas. Yo esa intención la puedo estar expresando por el simple hecho de que no estoy echando basura, que no permito que mis niños boten basura, que si el perrito ensucia, recoge la basura, pero no significa que voy a salir a barrer. No me gusta barrer la calle, pero tampoco significa que es que no tengo buenas intenciones. Entonces muchísimos estudios en esta área se volcaron a estudiar primero las intenciones y buscar qué tanto eso se reflejaba en conductas. Y ahí también, pues la teoría ha señalado, y muchos estudios han señalado que hay un bache, que a veces no se están dando de todo las conductas asociadas. La gente tiene intenciones, pero no se lleva la conducta. Ahora, volviendo al modelo de Adler y Fishman, la teoría de la acción razonada. La teoría de la acción razonada plantea entonces que la intención está anticipada por la norma subjetiva y por la actitud hacia la conducta, y como ven ahí, pues, a su vez cada una de ellas con las creencias relacionadas. Con los años, ellos, sobre todo Adler, aumenta, digamos, a la teoría de la acción planeada. Se dan cuenta que está faltando una variable que es la variable de control percibido y control real. Y este es el modelo completo de la teoría. O sea, este es el modelo que se conoce como la teoría de la acción planeada, que es un modelo que hoy en día estamos utilizando mucho. No significa que sea perfecto, como todo modelo, pues hay faltan variables, hay faltan componentes, pero ha sido muy explicativo. Realmente en muchas áreas de la psicología, no solo en el ambiente, en salud, se está trabajando muchísimo este modelo para explicar las conductas, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando vamos a hacer una intervención, lo primero que nos interesa saber es dónde está la falla. Porque hay muchas intervenciones que se centran, por ejemplo, en la parte de actitudes, ¿no? La parte de actitud es la parte afectiva, ¿no? Del comportamiento. Y entonces, claro, si nosotros diseñamos una campaña publicitaria o una campaña educativa solo en la parte afectiva, resulta que a lo mejor tenemos una población que funciona más por las normas subjetivas, que ahora les explico qué son, ¿no? O tenemos una población que percibe que no tiene control, o sea, el locus de control no lo tiene en sí mismo, sino en los demás. Cosa muy típica de nuestra sociedad. O sea, esperamos que sea el otro el que no nos resuelva. Eso es culpa del gobierno, eso es culpa del gobernador, eso es culpa del alcalde. O sea, a mí no me toca cuidar las calles, me toca al alcalde, al gobernador o al policía. O sea, no asumimos que nosotros tenemos cierto control sobre las situaciones y hasta qué punto, ¿no? Bien, este es el modelo completo, como les decía, y los autores señalan que aquí atrás, pues, todo este modelo tiene por detrás un conjunto de lo que ellos llaman variables de fondo, ¿no? Donde están todas las características individuales, de personalidad, de humor, emoción, la parte de inteligencia, valores, la parte, digamos, de variables sociales, educación, edad, sexo, género, y la parte de información, de conocimiento. Como pueden ver, ahí hay varias variables que tienen que ver con educación, la parte de conocimientos, la parte que ellos mismos hablan de educación. O sea, esas para esta teoría son variables de fondo, ¿no? Estas variables se supone que son las que afectan las creencias y a su vez, pues, ahí vamos abajo. Creencias forman actitudes, normas, percepción de control y ellas intenciones y conductas finales. Bien, de esta teoría, como pueden ver, son muchísimas las variables. Y por supuesto, para un trabajo de investigación abordar tantas variables a la vez es quizás demasiado. No se puede hacer aún infinito. Entonces yo lo que opté, después de analizar un poco la situación, es centrarme únicamente en la primera parte de la teoría. O sea, no tomar en cuenta en este momento para la medición la variable de control, porque hay ciertas dificultades. O sea, aquí suele ser trabajado muy poco la percepción de control
de control sobre decisiones ambientales. No tenemos mucha medición de eso. En general, en temas ambientales se ha trabajado poco. Siento que en este momento me iba a dificultar mucho la investigación, y esas son limitaciones que uno le va poniendo pues, a las investigaciones para no hacerlas infinitas. Va a pasar 40 años investigando, haciendo una sola investigación. Entonces yo decidí cortar ahí porque incluso en la situación histórica y sociopolítica de nuestro momento, pues, ¿qué tanto siente la gente que tiene control sobre su ambiente, pues, sobre la toma de decisiones o la acción sobre su ambiente? Es muy difícil de ver. Luego, de la variable de fondo, por supuesto, también tiene que tomar solo alguna, porque no se puede hacer una investigación con tantas variables, ¿no? Medir educación, medir conocimiento, puede ser por sí una sola investigación, cada una de esas variables, ¿no? Conocimiento sobre el tema. Entonces, bueno, yo seleccioné el tema de los valores, que es un tema que en paralelo a mí me ha venido, digamos, dentro de toda mi línea de investigación, me ha venido preocupando y quería trabajar. Y 1, 2, 3 sociodemográficas generales, pues, que son importantes, ¿no? Que son género, edad y el nivel de ingreso. Es un tema que se han trabajado en el tiempo. Entonces, estos son los temas, digamos, la variable que escogí. Sin embargo, decidí reducirlo un poco más, y es que no estudié las creencias como creencias puntuales hacia cada una de las variables, sino que decidí buscar, o sea, decidí utilizar, mejor dicho, porque lo conocía ya, una medición de creencias que mide creencias globales, que es el conocido paradigma de Brundtland y Van Leer del nuevo paradigma ambiental. Nosotros le decimos popularmente NET en inglés, ¿no? Que son las siglas en inglés. Y lo que son como son creencias paradas, son unas creencias como muy macro, generales. Y eso para tener eso es medido como una sola variable. Entonces, bueno, estas son las variables mías, digamos, que ya había decidido pues, tomar como medición. Como les decía, el tema de los valores es un tema que me ha preocupado, porque siempre se habla pues, de cuáles son los valores que se relacionan con el ambiente, que tanto impactan, y de paso también el famoso problema que tenemos de si los valores se cambian o no. En psicología estamos claros que los valores no se cambian, lo que se cambia es la estructura de valores. ¿En qué orden están esos valores? Nosotros vivimos con un paquete de valores, y entonces si logramos ya de adulto modificar esa estructura es una proeza. Los valores hay que enseñarles a modificarlos idealmente desde chiquito. Creo que todos en la educación más o menos saben que eso es bien importante, ¿no? Y es el momento para hacerlo. Entonces, bueno, ahí pueden ver entonces, digamos, en términos de conceptualización, pues que las creencias no las trabajé directamente como creencias sobre la conducta y sobre las normas, sino con este paraguas pues, de creencias del NET. Ese es un instrumento que no utilicé el original de ellos, sino el segundo. Estos autores trabajaron con un instrumento actualizado en el 2005, donde le agregan unos ítems. Ellos lo definen como creencias primitivas, ¿no? Y este instrumento, que es de 15 ítems, ubica a las personas, según ellos, en seres, o a lo uno, digamos, individuos, en una posición egocentrista o antropocentrista, en una línea continua entre si uno es más egocentrista o uno es más antropocentrista. Esa es un poco la idea como está diseñado este instrumento, ¿no? Ese instrumento ya ha sido traducido en español varias veces, lo hemos validado, yo lo he utilizado en otras investigaciones, o sea que está bastante bien probado aquí, y da, digamos, cuando uno lo está haciendo la confiabilidad y la validación y eso, nos da un alfa bastante alto para la situación, digamos que estamos en 0,68, una cosa así, que yo recuerdo, ¿no? Recuerden que en las áreas sociales, cuando trabajamos con seres humanos, nuestros alfa o todos nuestros indicadores, digamos, estadísticos, no son los mismos de la ciencia básica, ¿no? La ciencia básica, si no es 0,80, arriba no sirve nada, ¿no? Pero en las ciencias sociales no podemos trabajar con esos indicadores porque somos seres humanos. No somos máquinas, no somos motores, somos seres humanos y hay mucha variabilidad. Entonces, de 0,60 para arriba, pues ya uno empieza a manejarse. Como verán, este instrumento ahorita más adelante están por ahí, creo que los alfa, nos dio de 0,60 hasta 0,80 y pico cada uno de los cuestionarios. O sea que resultó, la medición a mí me quedó muy satisfecha por el instrumento que hubo aquí. Entonces, repitiendo un poco, bueno, ¿qué es lo que nos
nos miden qué es lo que vamos a medir de estas variables. Bueno, la conducta la vamos a medir, la estudié como la respuesta observable manifestada por la persona en una situación dada. Intenciones, según las definiciones de esos mismos autores, de los que diseñan el modelo, es el estado de disposición de una persona para realizar una conducta determinada. Las creencias, como repito, las creencias son aseveraciones que hace la gente de lo que realmente opina de algo, ¿no? O sea, de lo que realmente ellos consideran que esa es la verdad, que esa es su verdad, ¿no? Entonces, trabajé, mejor dicho, con este instrumento amplio. Las actitudes son los sentimientos favorables o desfavorables hacia una situación o una persona. O sea, es la parte que mide un poco las emociones, es la valoración que le damos a un hecho, a una situación o a una persona, ¿no? Este es un punto importante de decir, porque en psicología, en principio, incluso la psicología social, inició como el estudio de las actitudes. Porque hay autores que hablaban de actitudes como el conjunto del proceso cognitivo y emocional. Pero estos autores lo tratan, o sea, el concepto se trabaja aquí como en su concepción, unidimensional, como la parte emotiva, ¿no? La parte de valoración emotiva. La norma subjetiva, que quizás es lo que mucha gente está menos familiarizado, son ¿en qué dirán de nosotros? O sea, dicho en palabras muy populares, ¿no? Esa parte, como dice ahí, la presión social percibida para ejercer una conducta. Pero la presión social percibida de lo que yo considero importante, de mi familia, de mis amigos, de mis maestros, de mis compañeros de trabajo, o sea, de los que son cercanos a mí, son importantes para mí. Y entonces, esa presión social que yo siento es lo que nosotros conocemos como normas subjetivas. Ellas se van formando por lo que la sociedad nos va imponiendo como norma, pero también por lo que las leyes nos dicen. En la medida en que nosotros vamos absorbiendo y aceptando leyes de elementos legales, pues, disposiciones, instrucciones que nos dan, pues lo vamos asumiendo como qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto lo debo hacer, esto no lo debo hacer porque ¿qué van a decir de mí? Entonces, esa es la parte de las normas subjetivas. Bueno, esta es una visión muy rápida de lo que es la teoría de Ahmed Fisher, ¿no? Esta teoría, si no la conoce, pues es una teoría muy trabajada, hay muchísimas publicaciones y se ha trabajado en muchas áreas de la psicología y del comportamiento humano en general, en todas las áreas del comportamiento humano. La otra teoría con la que yo trabajé, o en otro aspecto, es cómo abordar los valores. Entonces yo trabajé todo mi trabajo con un autor que me gusta muchísimo, que es Schwartz, la teoría de valores universales de Schwartz. Schwartz define los valores como metas transituacionales deseables que varían de importancia, estoy leyendo lo que dice ahí, exactamente lo que él dice, que sirven como principios guías de la vida de una persona o una entidad social. O sea, son esas metas que nos ponemos en la vida. Como dice, atraviesan cualquier situación, ¿no? Son constructos que ponemos en práctica que nos guían para ejercer un determinado comportamiento de acuerdo a la moral que tenemos. Lo interesante del trabajo de Schwartz es que Schwartz hizo investigación en muchísimos países y ha hecho análisis comparativo en más de 80 países de todos los continentes, ¿no? O sea, a lo largo de todo el globo, ¿no? Y él definió en líneas que todos nos movemos, porque hay un paquete, digamos, para que todos nos movemos de 57 valores. Esos son los 57 valores que él dice que son los valores universales. Y esos 57 valores se distribuyen en cada lugar, en cada situación y por persona, pues de una determinada manera. Sin embargo, él consiguió y por eso, digamos, se llega a hablar de la teoría de los valores universales, él consiguió que se agrupan de una determinada manera. Esta agrupación, que no se lee, pero son letricas muy chiquitas, cada uno de estos es uno de esos 57 valores. Él haciendo lo que se llama análisis de escalamiento multidimensional, que es un tipo de análisis que agrupa por cercanía, ¿no? Él descubre que en los 80 y pico de países que él estudió se agrupan igual, ¿no? Y eso ya es interesante, porque eso significa que en la estructura, o sea, en la forma como pensamos, y estamos hablando de países con diferentes religiones, con diferentes culturas, porque realmente esto tocó en todos los continentes, ¿no? Y entonces él de ahí pues, resume este cuadro en aquel cuadro que ven allá, en donde entonces él señala que hay una clasificación en 10
orientaciones de valor, o sea, hay una agrupación en 10 categorías, y esto a su vez se agrupan en 4 supracategorías, digamos, ¿no? En 4 grandes categorías. Lo interesante es, por ejemplo, dentro de la explicación de esto, es, por ejemplo, que los valores que se agrupan en lo que él denomina universalismo son opuestos a lo de poder. O sea, esa ubicación es una ubicación de cercanía, ¿no? El hecho de que uno esté al lado del otro o uno esté frente al otro implica distancia. O sea, cómo los valores pueden estarse contraponiendo. Si estamos fuertes en uno, pues estamos más lejos del otro. Y eso, digamos, como les digo, repito, lo demostró él con este estudio con varios estudios de muchos países. Entonces, de estos 56 valores, había un autor, no recuerdo el nombre, que ya había hecho una selección y hemos utilizado varias personas los valores que más se acercan a los temas ambientales, ¿no? O sea, que estos 56 valores los utilizamos solo únicamente 37. O sea, utilizamos 37, pero que pertenecen a todas las categorías, ¿no? Un poco también para reducir un poco las investigaciones, porque el tiempo, digamos, el trabajo de la investigación, no tanto la investigación, sino la dificultad de la recolección de datos. Porque pasar a una persona un cuestionario de 57 valores, son 2 páginas, decir que me gusta, no me gusta, es más importante para mí, son largos, ¿no? Entonces la gente termina que no lo contesta. Entonces hay que a veces tratar de reducirlo. Bien, entonces estas son las 2 teorías que yo trabajé, ¿no? O sea, las 2 teorías que yo decidí utilizar, la teoría de Fishman y Argel y al hacer un análisis de valores. En el fondo, ¿qué fue lo que me propuse? Yo tengo la impresión, o digamos la hipótesis, de que los valores son un poco más importantes en aquel modelo de Fishman y Argel que un valor de fondo. Yo tengo la idea de que ellos tienen un impacto más directo hacia normas y actitudes y hacia intenciones. Entonces, quería medirlo como en mayor detalle que las otras variables de fondo y ver además si en el modelo podía posicionarla más cercano a las políticas. Y entonces me lancé pues con mi trabajo, que definitivamente es un trabajo cuantitativo o poco positivista, ¿no? Con los criterios que yo utilizo, los criterios de clasificación digamos, en términos epistemológicos, ontológicos y metodológicos que plantea Egon Buba. También me gusta mucho trabajar con el capítulo de Buba, no sé si lo conocen, del libro del diálogo del paradigma, que es un primer capítulo muy sencillito, pero que le daba así como un panorama a uno de cómo se pueden clasificar las investigaciones, ¿no? A mí me gusta siempre aclarar que las clasificaciones son solo formas de organizarse las ideas y los temas, ¿no? Puede haber otros autores y los hay que clasifiquen de otra manera. Por eso que siempre tenemos que decir la referencia. Entonces, yo trabajo en esta clasificación y los términos pues, de Egon Buba. Esta es una investigación de enfoque compositivista porque se plantea en términos ontológicos como un realismo crítico, pues hay una realidad en la cual nos podemos aproximar, pero sabemos que nunca es perfecta porque somos seres humanos y la medimos con nuestros sentidos. En términos epistemológicos es un objetivismo modificado. Siempre yo digo que trabajamos con el planteamiento de que sí, somos objetivos, pero somos seres humanos. O sea, el objetivismo puro tampoco existe. No quiero caer tampoco en un estudio interpretativo, pero hago el esfuerzo de ser lo más objetivo posible. Y en términos metodológicos, entonces, bueno, es un estudio de lo que conocemos de tipo cuantitativo, experimental, manipulativo, o sea, cualquiera modificado, cualquiera de las formas, ¿no? Por lo que este estudio mío, en realidad, en el fondo no son sino, se pudiera ver como 3 investigaciones. Porque internamente son como 3 análisis separados, ¿no? Es un diseño no experimental donde primero hago un estudio longitudinal de tendencia con muestra de estudiantes de pregrado de 2 cohortes. ¿Cuál era mi interés? Yo medí una cohorte completa, una cohorte quiero decir todos los estudiantes que entraron a la Universidad Simón Bolívar y 2 años después volví a medir otra cohorte. La idea es ver si, y por eso es lo que se llama un estudio de tendencia, ver si a lo largo de los años me están llegando los estudiantes más o menos igual, ¿no? Luego hay un segundo estudio que es el transeccional correlacional con datos de ingreso y de egreso. Entonces yo tengo aquí una tercera muestra que son de estudiantes egresando de la universidad, ¿no? Y comparo los de ingreso con los de egreso.
Y luego hay un tercer estudio chiquitico, que en este caso, pues la data fue muy poquita y realmente no dio mucho mayor resultado, que fue de esos ingresos y egresos agarrar los mismos estudiantes, los mismos, o sea, la misma persona, ¿no? Y eso es lo que llaman en algunos casos longitudinal de panel o intrasubjetivo, nosotros lo llamamos mucho intrasubjetivo. Entonces, en realidad, esta investigación está montada pues, con estas tres investigaciones. La unidad de estudio, pues ya les dije, pues en este caso yo lo hice específicamente en la Universidad Simón Bolívar, por lo tanto, en términos de poderla proyectar como resultado a cualquier universidad, es relativo. Yo sí creo que va a ser muy similar, pero no necesariamente idéntico, porque es una universidad que tiene en algunos detalles un perfil muy específico, ¿no? Nosotros nos esperamos, a alguna gente no le gusta, pero nos esperamos por tener un examen de admisión que selecciona bastante fuerte, ¿no? Y selecciona entonces a nivel nacional los mejores, los estudiantes que tienen mayor capacidad, que son intelectualmente están mejor formados. Nosotros no seleccionamos tanto por la nota que viene, sino por el examen de admisión. Nuestro examen de admisión vale más que la nota, ¿no? A diferencia de lo que es la selección nacional. Y eso hace pues, que nosotros pues, tengamos unos estudiantes relativamente buenos, ¿no? O sea, al menos entre los mejores que salen de bachillerato, de lo que les interesa estudiar la carrera nuestra, porque nosotros somos solo carreras técnicas o científicas, ¿no? Entonces eso ya nos da una característica específica. Luego tenemos lo que se conoce una estructura matricial. Nosotros no somos una universidad que trabajamos unas facultades, ¿no? Yo no conozco bien la formación de los pero sí es similar a la de la central. Pues cada facultad tiene sus propios profesores, sus propias coordinadores de carrera. Nosotros tenemos coordinaciones de carrera y de posgrado y tenemos departamentos académicos. Las coordinaciones administran estudiantes y contenido de las materias de carrera. Los departamentos administramos profesores, ¿no? Y las carreras, los coordinadores de pregrado y posgrado le piden a cada departamento los profesores que necesitan cada trimestre. Entonces, un estudiante puede tener profesores de diferentes departamentos y los profesores podemos estar dando clases en diferentes carreras y posgrados, ¿no? Entonces, claro, ahí, digamos, los estudiantes se cruzan de diferentes maneras. Por eso que ahí les muestro que nosotros tenemos un ciclo básico que es obligatorio, donde todas las materias son obligatorias, dura casi los 2 años. O sea, todas las materias que ven ahí son obligatorias. Y como son obligatorias para todas las carreras, hay muchachos mezclados de los que van para cualquier carrera. O sea, hay muchachos que van para urbanismo, con arquitectura, con ingeniería química, con química pura, con, qué sé yo, con materiales, esas cosas, ¿no? O sea, ellos están todos mezclados. Luego de que ellos terminan esas materias, ven un ciclo profesional, donde ahí sí tienen su materia obligatoria de carrera, sus electivas de carrera, pero además tienen que tomar obligatorio 6 materias de formación complementaria. Eso es lo que nosotros damos a través de lo que conocemos como estudios generales, que son materias generalmente de las ciencias sociales, ¿no? Hay 8 departamentos de ciencias sociales que trabajamos, porque yo pertenezco a ese grupo, para esta materia que se conocen como materia de estudios generales. Ese es el único punto en la formación profesional, en ese ciclo, en donde los muchachos se vuelven a mezclar. O sea, nosotros nos llegan en nuestras materias, yo doy mi materia, por ejemplo, electiva, que se llama comportamiento ambiental, y me llegan muchachos de cualquier carrera, ¿no? Y luego está, bueno, lo que es la formación de cierre, que es la tesis o pasante, ¿no? Que ellos se vuelven a separar. Bueno, en ese punto también tienen, por supuesto, el servicio comunitario, ¿no? Que ellos lo toman con profesores de cualquier departamento, incluyendo los de estudios generales. Entonces, fíjense, la forma como los muchachos se van distribuyendo no es la misma de lo que se da en una universidad de formación de facultades, donde si un muchacho entra en ingeniería, va siempre con todos sus compañeros de ingeniería. Aquí no, aquí un muchacho de ingeniería de repente está compartiendo con un muchacho de arquitectura, ¿no? En varios puntos de su carrera. Entonces eso permite pues, un tipo de trabajo diferente. Bueno, en términos de las muestras del estudio, yo tengo tres bases de datos, 3 muestras, lo que llamo la muestra A, que es la primera muestra de ingreso, y la muestra B, que es la segunda muestra de ingreso, fueron tomadas en la semana 6 de los estudios. ¿Por qué en semana 6? Porque es cuando los muchachos están recién salidos de bachillerato, ¿no? Y 6 y no 8, porque en semana 8 es la semana fuerte del examen de la semana 8. O sea, así como que el primer corte de nota fuerte. Y la idea era tomarlo todavía fresco, pues. Entonces, entre semana 4 y semana 6, con una batería de colegas que me ayudaron, pasamos por las 22 secciones de una materia obligatoria de ellos, que es la de ciencias sociales, que sabemos que todos lo tienen que tomar y
y por ahí en 2 días recogimos todo los datos. O sea que la recolección fue relativamente rápido. Le pasaste la batería de instrumentos, porque llegamos a los salones y yo le había pedido permiso al coordinador, se le había pasado carta a todos los profesores y llegamos así en 2 días en todos los salones y recogimos todo. Pero lo importante es que es en esa semana, cuando los muchachos todavía no están muy contaminados en el buen sentido de lo que es la carrera y lo que es su vida universitaria. Y eso se hizo en esos 2 años, ¿no? Igualito. Ahí están los datos que, digamos, el tamaño de la muestra que quedó, una vez pulido, digamos, los datos, lo que nos sirven, lo que nos llenan completo, esa cosa, ¿no? O sea, que quedaron 855 sujetos en la primera muestra, 1197 en la segunda, ¿no? La muestra E, que es la muestra de egresados, es una muestra que se tomó el día que, esa sí tomó 4 años recogerla, ¿no? Cada vez que había un acto de graduación, a lo largo del año, que a veces son 2, a veces son 3, íbamos un par de días antes, ellos tienen que pasar por un punto que es la firma del libro de acta. Por ahí tienen que pasar todo, tienen que ser cola además. Entonces, en esa colita les pedíamos el favor de que llenaran el cuestionario, ¿no? El cuestionario es un poco largo, como no puede ser obligatorio, hay que pedirles el favor y ver si ellos deciden. Tardó 4 años porque no todos lo llenaron, ¿no? No todos lo aceptaban llenarlos. Y entonces, claro, pueden ver que en casi 4 años lo que se recogió fue 820, pero la universidad graduó mucha más gente, ¿no? Pero como les digo, no todo el mundo lo llenó. Entonces, la muestra que una vez pulida, una vez, digamos, eliminado los que no servían en términos de que no habían llenado completo el cuestionario, sobre todo, quedó en 820. De esta muestra y de la muestra E es donde sale la submuestra para el último estudio que quedó solo en 45. ¿Cómo hice yo esa submuestra? ¿Cómo sé yo que son los mismos? Bueno, una pregunta que yo tenía en el cuestionario era que me pusieran el número de carnet. Entonces, claro, ese era un código que yo meto en mi base de datos y con eso yo pude seleccionarlo, pues buscarlo. Por supuesto que eso es un punto delicado, suena muy simple, pero es delicado porque hay que ser muy cauteloso en términos éticos de no identificar a los sujetos, ¿no? Entonces, esa base de datos la manejo solo. O sea, yo tuve mis estudiantes que no vaciaron, siempre en mi cubículo, en mi oficina privada, y los cuestionarios nunca llegaron a salir de ahí, más todavía los tengo guardados en cara, y eso no se vaciaba y la base de datos la manejo solo. De manera que, aunque aquí no es un tema que quizás no es muy delicado, ¿no? Es una investigación que a nadie se va a preocupar si el estudiante se comporta mal o tal, pero hay que respetar, digamos, la privacidad. Y entonces, como les digo, pues esa es la única forma de poder asegurarse un intrasujeto en una base de datos. Pero fíjense que siendo que yo recogí los datos de salida de 5 a 7, 8 años después, porque fíjense que este es un estudio que no fue de 4 días, ¿no? O sea, tuve mucho tiempo trabajando, recogiendo datos, solo 45 eran los años. Porque da la casualidad, primero porque los estudiantes no se gradúan en 4 años, el promedio de graduación de la Simón Bolívar está en 7, ¿no? Hay estudiantes que se tardan más, y luego porque no todos responden, ¿no? No todos estuvieron dispuestos a responder el cuestionario de seguridad. Bien, entonces ese número 45 en realidad para hacer análisis estadístico es un poco bajo, pero bueno, ahí sí no pude hacer más nada, no se puede obligar a nadie. Entonces estas fueron las formas de selección, digamos, de los datos. En términos de las variables de los instrumentos, bueno, las variables son las que ya mostré, y entonces se montó lo que se conoce como una batería de instrumentos, ¿no? Algunos dicen un cuadernillo, o sea, en secuencia. Digo que son varios porque cada variable tiene su propio cuestionario, a diferencia de otros cuestionarios que se pueden diseñar quizás mezclar, midiendo todo a la vez, preguntas consecutivas, pero esto no se presta. Entonces cada variable tiene su propio cuestionario. Hay un cuestionario de conducta proambiental, uno de intención, uno de actitudes, uno de normas, el MEP, el de creencias y el de los 37 variables. Estos cuestionarios ya habían sido probados y esto deriva, menos el de normas subjetivas, deriva de un trabajo de una muchacha de pregrado que hicieron hace unos años atrás en la Católica. Unas chicas de psicología de la Universidad Católica hicieron un trabajo midiendo algunas de estas variables en estudiantes casualmente de la Simón Bolívar. ¿Qué pasaba? Las estudiantes de psicología estudian mucha metodología, entonces son muy exquisitos en términos, en el buen sentido, ¿no? De la palabra, son exquisitos que están muy bien formados. Y entonces, claro, ellos pilotean, prueban, vuelven a probar, validan los instrumentos. Entonces estaba bien montado y ella hicieron una tesis midiendo con estudiantes de la Simón Bolívar, 500 y tantos sujetos, 500
y algo de sujeto, pero ellas habían tomado los sujetos a lo largo de la carrera. O sea, los habían abordado en los pasillos, en los cafetines y por ahí habían recorrido los datos. A mí no, en términos de lo que yo quería hacer con el instrumento, no me importaba dónde lo habían recogido, pero era interesante que lo habían hecho en la misma universidad. Entonces el instrumento ya estaba aprobado con este tipo de sujeto. Sin embargo, yo corrí, ellas habían dado incluso todos sus resultados, digamos, no fue la palabra, pues de validación, de prueba del instrumento, o sea, todo, cómo había resultado, y habían sugerido incluso modificar algunos ítems a posteriori, ¿no? Entonces yo hice una revisión muy detallada, muy cuidadosa de todos esos ítems, monté bajo el mismo estilo el de norma subjetiva que ellos no habían utilizado, o sea, no habían medido, y con eso hice una primera corrida, o sea, con los primeros estudiantes que pasé de la primera corte, hice primero una prueba estadística para corroborar por segunda vez, a ver si aquella primera prueba estaba bien. Entonces, claro, en el fondo yo estoy utilizando como prueba piloto realmente la de X, ¿no? Y como una segunda validación, la pequeña que ya hice, bueno, la pequeña era de 80 estudiantes, para corroborar que los instrumentos, los diversos instrumentos sirvieron, ¿no? Y realmente sí, nos dieron unos, como les decía, me dieron unos alfas muy significativos, grandes, fuertes, digamos, suficientemente fuertes, y entonces con eso pude pues hacer todas mis corridas definitivas, ¿no? Es un cuestionario bastante largo, como les digo, ya voy a cerrar, rapidito. ¿Y qué se hizo entonces después con esto? Bueno, se hicieron los estudios descriptivos, estos datos fueron todos vaciados en SPSS, se hicieron estudios descriptivos de la variable A, de la muestra A y la muestra B. Voy a pasar rapidito la lámina porque ya me comí el tiempo. Bueno, una hipótesis se la dejo ahí pendiente porque creo que ya la he repartizado algo. Se hicieron estudios descriptivos tanto de la variable sociodemográfica como de, aquí hay un pequeño resumen, cada una de estas es cada una de las variables, normas, actitudes, los valores. Los valores los trabajé con el análisis factorial, los dividí en 8 valores, o sea, lo colapsé en 8 valores. ¿Qué pasa? El estudio de Schwartz daba un colapso en 10 grupos de valores. La muestra venezolana me colapsa en 8. O sea, la más segura, 2 de los valores de Schwartz se me unen. Entonces yo trabajé con esos 8 valores. Y yo lo que hago, incluso cuando hice la presentación, fue que lo pongo aquí, los trabajo visualmente. Por supuesto que tengo toda la tabla de frecuencia, pero yo ya con la visualizando se nota enseguida, y con lo que me da la muestra de análisis de la Telestudent, que no hay una diferencia significativa. O sea, en realidad estoy resumiendo así en 3 palabras lo que me dio el estudio. No hay diferencia significativa, sino una pequeña diferencia en 2 de la variable, pero tan pequeña que aunque es significativa, realmente puedo asumir, y esto me dice a mí que puedo asumir que los estudiantes me llegan siempre igual. Aquí hay muchos detalles, bueno, voy a tener que saltar. Se hizo el estudio correlacional, a ver cómo se correlacionaban todas esas variables, y también aquí se nota que no hay diferencia significativa en cómo correlacionan la muestra A, o sea, todas las variables de la muestra A con las de la muestra B. Una vez que tengo esto, yo agarro una sola de las muestras, solo la A, y la comparo con la de egreso, ¿no? Con la muestra E. Y eso es lo que hago. Aquí sí encuentro entonces lo que andaba buscando, que sí hay una diferencia significativa. Y aquí voy a tener que resumir muchísimo. ¿Qué pasa con mis estudiantes? Primero que nada, somos todos proambientales. O sea, hay que partir de la base que las conductas proambientales son muy pocas, ¿no? Porque se piden en términos de frecuencia y las frecuencias son todas muy bajas. Pero sin embargo, en esa poca frecuencia baja, pues analizamos cómo se comportan las variables. Entonces me voy a saltar estas gráficas y estos resultados así de que estos son más de la frecuencia, para mostrarles el otro análisis. Estos son todos análisis de frecuencia, los análisis de ruta, ¿no? Porque eso es lo que en el fondo a mí me interesaba. El de arriba es el análisis de ruta de la muestra de ingreso y el de abajo de la muestra de egreso. Esas gráficas son siempre un poco complejas de analizar, entonces ahí visualmente ya se nota que son diferentes, ¿no? Luego están los pesos sobre cada una de ellas. Yo hice una presentación por etapas, ¿no? Como que por la seccioné. Aquí ven la primera parte de esa misma gráfica, donde analizo únicamente lo que la variable exógena, o sea, la variable de fondo, impacta, ¿no? Y esas flechitas rojas que ven ahí son los cambios significativos, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, que da en los ingresos tiene impacto sobre 2 de los valores, y aquí tiene solo sobre 1. O sea,
que la edad comienza, ya son más maduros y comienza a tener menos relevancia. Sexo también desaparece algunas de las relaciones. Y hay, por ejemplo, de pequeños detalles así. Fíjense que el ser ambientalista o no, en el cuestionario se les preguntaba si ellos pertenecían a un grupo ambientalista. Y el porcentaje que responde que sí es bajísimo, es así como el 0,8%. Y con todo eso, que es bajísimo, hay un mayor impacto en la seguridad. ¿El coeficiente ese a qué se refiere? Este es el peso del impacto, ¿no? Esto después con los estudios, con los análisis de ruta, tú puedes sacar cuál es la vía principal por la que se producen los impactos. O sea, qué tanto estaba una variable pesando sobre la otra. O sea, es el peso de esa relación. Es el peso de la relación. Ahora, fíjense, esto es sencillamente la primera parte de la gráfica anterior. En la segunda, fíjense lo que pasa aquí, una cosa interesantísima. Las creencias comienzan, perdón, déjenme ir para atrás un detallito nada más. Aquí, fíjense que lo marqué en amarillo. Las creencias estaban impactadas por la carrera que los muchachos querían estudiar, por el sexo, por el nivel socioeconómico, y en cambio aquí ya las creencias no reciben impacto de ninguna variable de fondo, ninguna variable de fondo. O sea que hay un cambio importante ahí. En la próxima, como decía, aquí lo que se ve es que aquí se analiza únicamente de las creencias hacia acá. Las creencias impactan ahora en todos los valores y en normas y actitudes. Y en la próxima, pues comenzamos a ver, digamos, cómo los valores y normas y actitudes siguen, digamos, modifican, pues sobre todo las modificaciones más importantes son las que les puse la flechita rosa, los cambios más relevantes, ¿no? En líneas generales, ¿qué me está diciendo el análisis de ruta? Estos estudiantes, la variable que comanda más sobre sus intenciones y conducta es la norma subjetiva. Ellos están actuando más en función de la norma subjetiva, que digamos es la más fuerte, que son esas cifras que se ven ahí, ¿no? Yo no tengo aquí los datos completos porque eso se sacan con las cuentas, pues no puede decir exactamente el impacto en términos estadísticos, pero en términos, digamos, de qué es lo que nos está diciendo el modelo, es que la norma subjetiva es la que manda más sobre sus decisiones, y acuérdense que estamos hablando solo de norma ambiental, normas subjetivas ambientales, actitudes ambientales, todo esto es del proambiental, ¿no? Y conductas ambientales. El otro estudio que hice, otro análisis que hice fue el análisis del escalamiento multidimensional de los valores, ¿no? Hice el mismo trabajo que hizo Schwartz con la distribución de valores, y aquí de nuevo, pues, cuando ustedes ven estas dos flechitas, aquí arriba y aquí abajo, y por aquí, sí se produce un cambio. Hay un conjunto de valores que se invierten en su posición. Aquí la clave, lo relevante, lo más importante que me están diciendo, señores, en la etapa universitaria sí podemos cambiar la estructura de valores. Sin haber hecho nosotros, sin haber tenido la intención de cambiarla, porque aquí yo no hice ninguna intervención, sino la universidad estuvo corriendo como ha corrido siempre, sí se da un cambio. O sea, el muchacho sale con una estructura de valores diferente a la que entró a la universidad. O sea que esa maduración que tiene el estudiante, el joven nuestro, que entra jovencito de bachiller y sale de 20, 20 y pico de años como un joven adulto de la universidad, todavía no da tiempo de cambiar la estructura de valores. Eso quizás no sé si les suene relevante, pero en psicología siempre ha sido muy relevante porque siempre se dice que después de la adolescencia es muy difícil cambiar. Y fíjense que aquí, sin haber tenido intención, el simple hecho de que ellos estén estudiando en una universidad, sí me da una estructura de valores cambiada, diferente, ¿no? Bueno, aquí después, digamos, hay muchísimos detalles que se pueden seguir trabajando. Yo este trabajo después lo llevo, no me voy a explicar ahorita porque ya me comí el tiempo, todas las conclusiones, pero yo al final pues hago una propuesta, digamos, además de sacar todas mis conclusiones, hago una propuesta de dónde podemos nosotros trabajar en términos de tratar de mejorar pues, esa situación. Porque como les decía, todos estos resultados parten de la base que todavía son muy poco proambientales. O sea, las conductas proambientales son muy bajas, son muy pocas las que hacen, ¿no? Entonces hay que trabajar. Entonces yo aquí propongo pues dónde se pueden incorporar algunos elementos pues, de educación ambiental que sean transversales a lo largo de la carrera. Algunas cosas ya las hicimos porque mientras yo iba haciendo este estudio, porque son varios años, yo pertenecí a un comité pues, de modificación de algunas materias, sobre todo el ciclo básico. Nosotros en este momento hemos reincorporado el tema ambiental en primer año, porque antes había una materia obligatoria que después ya quitaron, ahora se reincorporó a través de la materia de ciencias sociales, que es obligatoria para todos, se reincorporaron temas de desarrollo sustentable,
sustentable, ambiente, riesgo, varios temas que están dando los profesores. Se le pidió a los profesores de idioma, porque allí todo el mundo tiene que tomar inglés, son muy pocos los que lo eximen, digamos, que utilizaran un porcentaje muy alto, que trataran de cambiar el 50% o más de sus lecturas del material que utilizan para enseñar el inglés fuera material de temas ambientales, ¿no? Desastre ecológico, cosas bonitas del ambiente, buena y mala, pero la idea es empapar, que se metan en el lenguaje de la gente con el tema ambiental, ¿no? Tema de desarrollo sostenible, y lo están haciendo, hemos estado monitoreando y los profesores lo están haciendo. Entonces, bueno, aquí son, digamos, varias, pueden verlo ahí en la lámina, varios puntos en donde yo propongo que podemos intervenir, ¿no? Que podemos trabajar. Y bueno, nada, después yo aquí en el trabajo, pero en las conclusiones también digo un poco cuál es el aporte en términos metodológicos y en términos de la teoría, pues, como digo, bueno, todavía podemos hacer algo en la universidad. Y ahí se lo dejo porque se está muy tiempo. Yo veo la cara.